Bueno, vamos a hablar ahora un poco más sobre la renuncia del ministro Arturo Saldívar a la Suprema Corte. Es un tema que hemos abordado ampliamente esta semana. Y sobre esto le preguntaron ayer al presidente López Obrador en la conferencia mañanera. Dijo que iba a aceptar la renuncia de Arturo Saldívar y por lo tanto pues tendrá que nombrar a quien lo sustituya en la Suprema Corte. Eh, Interrogado al respecto, el presidente dijo que enviaría una terna integrada por mujeres. El procedimiento consiste en que esta terna se envía al Senado de la República. El Senado es el responsable de designar al integrante de la Corte, pero si no llega a la mayoría suficiente, si no toma una decisión, en última instancia puede quedar quien proponga el presidente López Obrador. Y ayer, al hablar de lo que él esperaba de la próxima ministra, porque quiere que sea mujer, pues esto fue lo que dijo. Lo que sí debe de haber es lealtad al proyecto. O sea, no es una lealtad personal a quienes propuse y nos traicionaron. No me traicionaron a mí, traicionaron al pueblo, traicionaron al proyecto de transformación, porque fue votar en contra de los libros de texto, fue votar en contra de las empresas públicas, que son empresas del pueblo. Le agradezco mucho a Javier Martín Reyes, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, que me acompañe en el programa el día de hoy para hablar de este tema. Javier, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, ¿qué tal, Pascal? Como siempre, un gustazo saludarte a ti y a todas las personas que nos escuchan. Oye, Javier, ayer revisé el artículo 95 de la Constitución y encontré varios requisitos para ser ministro o ministra de la Corte, pero no encontré, a lo mejor no leí bien y por eso te pregunto a ti que eres experto, no encontré ningún requisito que diga que un ministro de la Corte tiene que ser leal a algún proyecto. No, hombre, al contrario, Pascal, mira, yo creo que justamente, como bien dices, si no está en la Constitución es porque lo que busca la regulación de las designaciones es evitar precisamente eso. O sea, es decir, a diferencia de lo que pasa con el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, que son democráticamente electos mediante el voto popular y es absolutamente natural y deseable que en una democracia, pues el presidente, las diputadas, diputados y las personas que están en el Senado representen diferentes ideologías, movimientos o partidos. Bueno, pues en el caso del Poder Judicial se busca exactamente lo opuesto, es decir, el Poder Judicial lo que es, a final de cuentas, es una suerte de árbitro que lo que tiene que hacer es aplicar con imparcialidad las reglas del juego. Precisamente por eso hay una serie de impedimentos, por eso se busca que tengan que ser personas independientes, digamos, y creo que el presidente se equivoca cuando dice que la lealtad se la deben al movimiento o a su persona. No, perdón, la lealtad que tienen que tener las y los ministros, así como cualquier persona que esté en un poder judicial, es una lealtad hacia la ley y a la Constitución. Y lo que no le ha gustado al presidente Pascal es que ha habido, en efecto, dos personas que fueron propuestas por él, que las incluyó en las ternas, que es Juan Luis González Alcántara Carrancá y Ana Margarita Ríos Farjat, que hay que decirlo, a pesar de que fueron propuestas por el presidente López Obrador, la verdad es que se han desempeñado con independencia en casos donde el Poder Ejecutivo, el presidente o las mayorías legislativas de Morena y sus aliados rebasan los límites que marcan la Constitución. Ellos con frecuencia dictan sentencias o hacen propuestas, emiten votos, posiciones que son consecuentes con esa lealtad a la Constitución. Eso es lo que tendríamos que ver, pero parece que el presidente, déjame ponerlo así, ya se dio cuenta que eso no es lo que quiere, y como bien dices, hace una declaración que yo creo que es de un cinismo brutal, como diciendo, pues yo quiero lealtad absoluta, y creo que desgraciadamente lo que vamos a ver, Pascal, pues son perfiles abiertamente partidistas o muy cercanos a Morena en la terna que eventualmente mande para sustituir a Arturo Saldívar. Es una desgracia, ¿no? Digamos que no nos tomemos en serio la Constitución. El artículo 98 dice que las renuncias solo proceden por causas graves. En la carta de Arturo Saldívar, por supuesto que no hay ninguna carta grave. Lo que dice básicamente es, pues ya me cansé y me quiero ir a la campaña. ¿Y a qué campaña? Pues a la de Claudia Sheinbaum. Eso lo subimos muy bien. Eso daña la independencia y también daña a la independencia judicial y a la separación de poderes, pues que el presidente no se lo tome en serio, diga que sí la va a aceptar. Y yo creo que en el Senado, aunque no debería de ser así, Pascal, creo que es altamente probable pues que veamos una aprobación de nueva cuenta de una renuncia
que es abiertamente inconstitucional, que le regala una designación que no le tocaba al presidente López Obrador. A López Obrador, Pascal, solo le tocaban 3 propuestas para la Corte, con esto ya llevaría 5. Van a ser 5. Sí. Absolutamente, ¿no? Por cierto, Javier, quiero preguntarte sobre el tema de cuánto durará esa ministra, en el entendido que lo más probable es que sea mujer. Bueno, decíamos antes del corte que ayer el presidente López Obrador abordó el tema de la designación de una nueva ministra. Él quiere que sea mujer en sustitución de Arturo Saldívar. Y respecto del tiempo que durará ella en su encargo, ayer dijo lo siguiente. Sí, es para el periodo. Pienso que es así. Sí, concluir el periodo de 1 año, pero el que quiere servir lo va a hacer. Parece que es para que concluya el periodo. Yo tenía la información, tengo la información, que es para que concluya el periodo. Pero si se puede para más tiempo, mejor. Y le deseo a Arturo Saldívar que le vaya bien. Con él tuvimos buena relación de respeto. El presidente Javier Martín Reyes tiene entendido que durará 1 año en el cargo, ¿es correcto? No, yo creo que el presidente no tiene entendido nada ni lo más básico, Pascal. Es decir, en la historia de la Corte sí ha habido, déjame ponerlo así, terminaciones anticipadas de encargo por 2 razones, ¿no? Ha habido casos, bueno, donde fallece la persona que se está desempeñando el cargo, esos serían unos supuestos. Y el otro, pues, es el de Eduardo Medina Mora, ¿no? Que también en una renuncia absolutamente irregular se fue de la Corte. En todos los casos, las designaciones son por 15 años, y de hecho eso es lo preocupante, Pascal. O sea, es decir, la persona que sea designada y que con altísima probabilidad va a ser muy cercana al presidente, pues va a estar en el cargo, dependiendo de las fechas, hasta 2038 o hasta 2039, ¿no? Y como decíamos, pues estamos hablando ya de 5 designaciones del presidente López Obrador. Entonces esto va a ser una influencia muy grande, digamos, en los años por venir, pero una influencia, hay que decirla, indebida, Pascal. O sea, es decir, tanto la renuncia de Medina como la de Saldívar son irregulares, ¿no? Oye, y al ser esto así como nos estás contando, y teniendo en cuenta que el ministro Saldívar todavía tiene 1 año por delante, y cuando ese año se cumpliera ya habría una nueva presidenta de la República, que también lo más seguro es que vaya a ser mujer, pues le está quitando a la próxima presidenta, se llame como se llame, la posibilidad de proponer su propia terna, ¿no? Sí, a ver, por supuesto. Y yo te diría, Pascal, esa es la lógica de tener renovaciones escalonadas. O sea, es decir, cuando se hace la reforma de 1994, lo que se buscó es que poco a poco se fuera renovando la Corte, es decir, que no se fueran los 11 y entraran 11 nuevos de la noche a la mañana, sino que fuera un proceso paulatino. ¿Para qué? Para que diferentes presidencias y diferentes mayorías democráticas del Senado pudieran ir, déjame ponerlo así, definiendo los perfiles para que los cambios fueran graduales, porque eso también es una manera de generar contrapesos, digamos, entre los diferentes poderes, ¿no? Y entonces, en este caso, pues, ¿qué es lo que estamos viendo? Déjame lo pongo así. A quien le está comiendo el mandado en términos políticos el presidente López Obrador es a la próxima presidencia, ¿no? Y como dices, hombre, muy probablemente será mujer, podrá ser Claudia Sheinbaum, pero también podría ser Xochitl Gálvez, o el resultado de la elección del 24 podría ser diferente, ¿no? O sea, por eso es una jugada, yo te diría, que va en contra del espíritu de la Constitución. Por eso se puso ese candado, Pascal, precisamente, ¿no? Para que no pudieran los presidentes andar bajando a la mala a ministros, como en el caso de Medina Mora, ni tampoco a la buena, ¿no? Premiándolos con cargos políticos o en campañas, como sería el caso de Saldívar, ¿no? Sí, porque a lo mejor alguien que nos está escuchando es, bueno, no es realmente el presidente el que está provocando esto, es Saldívar con su renuncia, pero bueno, pues sabemos de la cercanía que ha habido entre el ministro Saldívar y el presidente, y podemos imaginar, estimado Javier, al menos no me parece descabellado que antes de renunciar, si se sentó con Claudia Sheinbaum, y lo sabemos ya lo comentamos aquí ayer, porque la ropa que traía puesta Claudia Sheinbaum es la ropa que vistió el lunes, es decir, antes de la renuncia ya había hablado con Sheinbaum, pues solo podemos imaginar que también había hablado con el presidente López Obrador, o no me parece descabellado. Sí, a ver, y yo te diría, yo concuerdo en que si uno hace pues el cálculo, pues es muy probable que así haya sido,
pero sobre todo, Pascal, yo diría, ahí están los hechos y ahí están las decisiones. O sea, desde que Saldívar llegó a la presidencia, ¿no?, de la Suprema Corte de Justicia, él a lo que se dedicó fue a ser un delegado del gobierno de López Obrador y se dedicó a presionar a sus pares y se dedicó a regalarle al gobierno resoluciones absolutamente injustificadas en términos jurídicos, pero que políticamente le convenían al presidente. Por eso el propio presidente intentó que Saldívar se quedara inconstitucionalmente más de los 4 años que marca la Constitución. En el momento en que fracasó ese intento, ¿qué es lo que vimos? Un Saldívar que se fue a la campaña, adoptó la retórica de la Cuarta Transformación, se fue a sacar fotos con Claudio Sheinbaum hasta donde pudo, ¿no? Decía que él, si le decían populista, que encantado de ser populista, porque él defendía ciertas causas como muy nobles. Se empezó a comportar pues como lo que es un político con toga, se quitó la máscara, dejó de comportarse como un juez constitucional, y no es ninguna casualidad que a los minutos de presentar la renuncia, pues ahí apareciera ya con la segura candidata de Morena, Pascal. Bueno, Javier, entonces, pues la designación no será por 1 año, le pasaron mal la información al presidente, será por 15 años, y bueno, pues lo hará López Obrador, el presidente López Obrador, y no la próxima presidenta de México. Te agradezco mucho estos minutos, Javier. No, hombre, al contrario, Pascal, como siempre un gustazo, te mando un abrazo muy fuerte. Igualmente, gracias. Javier Martín Reyes es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.